Good morning. Buenos días. How's everybody doing today? ¿Cómo están todos hoy? All right. Well, we're going to jump right Bien, into bien, the bien. Vamos a entrar de una vez, así que, welcome you here. así que les damos la bienvenida a Ministerios John G. Lake y también Dominion Life. Yo soy el supervisor de los ministerios de John G. Lake y el pastor de la iglesia aquí. Quiero decir que soy Kerry Blake. Si no sabes quién soy, no sé cómo llegaste aquí, pero en fin. Bueno, nos alegra que estás aquí y vamos a empezar. Primero que nada, vamos a comenzar con una oración. Padre, solo te agradecemos, te bendecimos. Tu nombre es santo, lo santificamos y probablemente reconocemos que todas tus bendiciones que nos das son muchas y te agradecemos por todo el trabajo que haces en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Padre, hoy simplemente nos entregamos a estas reuniones para que puedas vertirte en nosotros y a través de nosotros hacia otros. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Nuestras mentes están dispuestas, están abiertas a tu revelación y entendimiento y que podamos recibir iluminación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, si tienes el manual, estaremos trabajando de un manual. Lo llamo el manual número 2. El número 1, por supuesto, es la Biblia. Es lo que vamos a hablar principalmente vamos a trabajar en el 2 y referirnos al 1. Así que porque todo lo que tenemos que aprender lo tenemos que ver en la palabra de Dios y en contexto, así que lo mantendremos todo el tiempo en esa perspectiva. Comprende que si has sido informado sobre preguntas, todas estas preguntas las aceptaremos, las tomaremos, obviamente, pero primero quieres asegurarte que leas el capítulo 19, como te lo han dicho, hay una sección de preguntas y respuestas, porque muchas de las preguntas frecuentes están ahí ya, así que puede ser que no tengas que hacer tu pregunta, así que si quieres leer eso primero, estaría bien, pero vamos obviamente a tomar algunas preguntas, tenemos algunas cosas que tenemos que trabajar y luego llegaremos a las preguntas. Así que comencemos con algo. ¿Llenaste ya el documento? ¿Ya firmaste lo que te entregaron? Me preguntan, ¿por qué tienes que hacer eso? Bueno, me costó $15,000 para hacerlo. Bueno, ¿y por qué lo hicieron? Bueno, porque un abogado nos dijo que deberíamos tener algo así en el manual para que la gente entienda qué es lo que es y que nos ayudaría a que no haya demandas y cosas así por si la gente no lo entiende. En fin, hoy es como esos abogados, es lenguaje de abogados que hablan muy rápido, pero es algo legal, tienes que firmarlo, está bien. Así que si pudieras simplemente firmarlo, entregarlo, está bien y lo recogeremos si no lo has hecho todavía. O si no, al final de la sesión lo podemos hacer. Así que creo que deberíamos estar en la página 14. Es donde comenzaremos. Así que la página 14. En página 14, de hecho, habla de... A ver, déjame revisar todo. Sí, estamos bien. Bien. Solo me estoy asegurando que todo esté en orden. Sí, ok. Bien, página 14. Comienza diciendo que solo hay dos razones por fallar en ministrar sanidad a los enfermos. El primero está en Mateo 17:19 y dice Jesús ahí cuando los discípulos vinieron aparte y dijeron, ¿por qué nosotros pudimos expulsarlo? Hablando cuando el padre trae a un niño endemoniado y no pudieron liberarlo. Y dice Jesús, por su incredulidad. Y notarás que la única razón, la única experiencia que tenemos en la Biblia que muestra por qué alguien no pudo obtener resultados, Jesús dice que es por incredulidad. Así que primero es las tradiciones de hombres, es el número 2, por incredulidad. Y también en Marcos 7 dice, ustedes han invalidado la palabra de Dios por tradiciones a las que se han entregado y hacen cosas de ese tipo. Así que solamente hay dos razones por las que la gente no sana. Incredulidad no debe ser parte de una vida de creyente porque eres creyente, no eres incrédulo, no debería haber incredulidad en ti. Pero en fin, las tradiciones de los hombres es el número 2. A través de la historia de la iglesia, los últimos 2000 años y quizá antes de eso,
en su mayoría la iglesia ha levantado y creado estas tradiciones que hacen que la palabra de Dios no tenga efecto. Terminan construyendo estas cosas y lo convierten en algo más sólido, más importante que lo que dice la palabra de Dios. Ahora te lo diré desde el principio. Básicamente profundizaremos en la historia de esto a manera de que avancemos, pero mucho de lo que aprenderemos esta semana es muy simple. Simplemente todo el mundo tiene casi las mismas preguntas. Yo las tenía y te diré cómo llegamos a esto. Pero lo principal es que la pregunta que todo el mundo tiene, me enseñaron lo mismo que tú sabes, ya sabes acerca de la doctrina de sanidad, de que todo eso hemos recibido en algún punto. Yo tenía preguntas. El problema es que a la gente que me estaba enseñando no le gustaban mis preguntas. Entonces seguía haciendo las preguntas y finalmente encontré algunas personas que tenían respuestas, pero ya estaban todas muertas para entonces, así que solamente podía leerlos en libros, esas enseñanzas en libros. Así que lo que encontré es que aproximadamente 99.9% de lo que la iglesia ha enseñado sobre la sanidad estaba mal. Y por lo general les digo a todos, si quieren lección rápida, es muy simple. Si quieres ser preciso al ministrar sanidad a los enfermos, todo lo que has aprendido en la iglesia, haz lo contrario. Si lo haces, estarás más cerca de lo que la Biblia en verdad dice. Es triste, pero es verdad. Así que pasamos, bueno, de hecho, estábamos viendo la otra noche, el doctor Lake pasó como 45 años en el Ministerio de Sanidad. Yo este año creo que es el año 38 para mí de estudiar la sanidad divina. Así que entre los dos tenemos casi 85 años de entrenamiento, sin mencionar el hecho de que la información que he obtenido de otras personas. El doctor Lester Summerfall fue mi mentor, mi pastor. Así que entrenamos con él también y bajo algunos otros a lo largo de los años. He aprendido mucho de muchas personas y mucho de esto que hemos aprendido son piezas faltantes. No tanto que encontramos algo completamente nuevo, es que fuimos y encontramos lo que dice la Biblia y encontramos las partes faltantes. Es lo único que hicimos. Así que los próximos 3 días hablaremos de estas tradiciones que el hombre ha construido, especialmente respecto a la sanidad y el poder de Dios. Y estaremos destruyendo esas tradiciones, porque son tradiciones de hombre y las reemplazaremos con la palabra de Dios. Lo que siempre es mejor. Cuando tienes la palabra de Dios sin las tradiciones y todo lo que tienes es la palabra de Dios obra. Amén. Así que lo haremos, eso es lo que haremos. Ahora hay un par de cosas más y ojalá que ya hayas leído, tienes que leer hasta la 17, tenías que haberlo leído antes de comenzar, pero quiero regresar a la página, creo que es la 6 en su manual. Solo dice un poco del ministerio. Somos el ministerio de sanidad más antiguo que existe en este momento. Tenemos más sanidades documentadas que cualquier otro ministerio en historia. Por lo tanto, técnicamente somos el ministerio de sanación más antiguo y con más experiencia y más exitoso en la actualidad. Lo principal es que y les daremos, yo sé que estoy saltando, brincando, adelantándome, pero en estos 3 días les daré la idea de cómo fue esto, cómo progresó, cómo aprendimos todo esto. Y les diré desde el principio, cuando empezamos, estábamos teniendo un éxito como del 25% en sanidad de los enfermos, lo que honestamente era más grande que en otras iglesias, pero no suficientemente bueno. Si tú eres 80% que no te sanaste, pues bueno. Entonces, cuando conseguimos este material, lo primero que hicimos, y de nuevo me estoy adelantando un poco y les diré cómo sucedió, pero la primera vez que lo tocamos es que simplemente cambiamos la forma de orar. Cambiamos no lo que creíamos, pero cómo orábamos. Y de inmediato nuestro éxito creció a más de 50%, simplemente cambiando la forma que oramos. Después de un tiempo, no mucho después, esta vez, bueno, de entonces no me invitaban a iglesias para ministrar, solamente oraba por los enfermos en tiendas y Walmart o íbamos al hospital. La gente sanaba, sabían de nosotros, venían a nuestra casa y honestamente por los primeros 9 meses que ministramos públicamente fue en nuestra casa. Y durante esos 9 meses, el 100% de las personas que vinieron se curaron. Se sanaban 100%.
10% por 9 meses. Empezamos a viajar y no por mucho tiempo, se redujo como al 85%. Así que empezamos a analizar y nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ajustamos un poco y volvió a subir al 94, 97%, que es ahí donde estamos más o menos. Al mismo tiempo, hay reuniones completas donde el 100% de la gente se sana. Y de hecho, no solamente en mis reuniones, hay personas que hemos capacitado ya por más de 15, 16 años, 100,000 personas o más que hemos estado enseñando públicamente, y durante ese tiempo ahora se está volviendo muy común durante los servicios de sanidad que toda persona sea sanada, que es el deseo de Dios. Eso es lo que Él quiere. No es una casualidad, no es una anomalía, es la voluntad de Dios. Por eso nuestro objetivo es asegurarnos de que todos los ministros tengan una tasa de éxito del 100%. Amén. Porque no queremos tener esa persona, la única persona que no se sanó. Así que si vamos a representar a Jesús, entonces tenemos que tener los mismos resultados que Él tenía. Y Jesús los sanó a todos, así que deberíamos de hacer eso también nosotros. No tiene nada que ver, bueno, déjame decirlo así. La razón por la que todos son sanos es es por lo que hizo Jesús. Tú puedes hacer ciertas cosas que te pueden ayudar a que sea más fácil que Dios te use correctamente, pero no importa cómo ministres, vas a ministrar. Sea que sanes o que ministres sanidad, lo harás por gracia. Es así de simple. Será porque nadie lo merece. El único que lo merecería sería Jesús, y es gracias a lo que Él hizo que hacemos lo que hacemos. Así que es así de simple. Si necesitas una sanidad, eres sanado por gracia, no es por buenas obras. No vas a hacer votos, promesas u ofrendas, ni nada por el estilo para sanar. Y si quieres ministrar sanidad, lo harás por gracia. Reconocerás que es su vida fluyendo a través de ti. Y tiene muy poco que ver contigo, aparte del hecho de que estás disponible y que tienes tu mente renovada hasta el punto en que estás ministrando con precisión. Así que veremos eso los próximos 3 días. Así que regresemos a la página 14. Ahora, perdón, tenemos ministrando, como dije públicamente, durante los últimos 15, 16 años, un poco más que eso. Pero en realidad he estado ministrando desde que tenía 17 años. Y el próximo viernes cumplo 57. Así que son 40 años el próximo viernes. Ahora, durante ese tiempo he escuchado tantas excusas. Y eso es lo que son. La gente dirá son razones, pero son excusas por las que alguien no se sana, porque algo no sucedió. ¿Okay? Nuestro trabajo es eliminar todo eso. Entonces hay ciertas cosas que vamos a poner en práctica al principio, que tenemos que estar de acuerdo tú y yo. Así que primero miramos una de las cosas que hemos notado durante este tiempo en sanidad y en realidad, si hay enseñanza de sanación, he estado ahí, he estudiado, escuchado, tengo una biblioteca grandísima y tengo todos los libros de sanidad que he encontrado. Te van a decir lo mismo, es la voluntad de Dios, quiere sanarte Dios, todo esto, y hasta el final del libro dice razones por las que a lo mejor no te curas. Y quitan por completo la fe que tenías antes, que habían acumulado hasta ese punto, y lo destruyen por completo porque dices, vas a estar en una de esas categorías de que no te sanaste. Así que uno de los primeros que nos dimos cuenta que todas las razones que la gente usa como obstáculos para recibir sanidad, ninguno de ellos tiene ningún fundamento, ni uno. ¿Ok? Entonces seré muy honesto. Cuando empezamos, tomé todas las razones por las que la gente decía que no podía sanar, y lo hacía a propósito, y luego ministraría sanación y la gente se sanaba, aunque estaba violando las mismas cosas que dijeron que tenían que estar en su lugar para que la gente se curara. Okay. Entonces yo fui un investigador. Okay. Tengo algo de una idea científica en cuanto a eso, pero así lo hicimos, lo organizamos y realmente pasamos por cada una de esas cosas. Y es por eso que hago esta declaración. El único obstáculo para la sanidad es el hecho de que tú crees que hay obstáculos para sanar. El momento que piensas que hay un obstáculo, automáticamente se vuelve de doble ánimo. Automáticamente, si eres de doble ánimo, no recibirás nada de Dios. Eso es lo que dice Santiago. Ahora,
tenemos que darnos cuenta de que no solamente porque si eres de doble ánimo, dice que Él no te va a dar, ¿no? Dice que tú no vas a recibir. Dios te lo puede dar y aún así no lo recibirás porque tienes doble ánimo. Para recibir de Dios tienes que establecer la hora, el lugar, todo. Tienes que prepararlo y vamos a hablar de ese detalle, pero en fin. Quiero que te des cuenta de que mi trabajo aquí esta semana es realmente eliminar todos estos supuestos obstáculos, todas estas ideas que la gente ha construido y hablaremos cada una de ellas. Así que tienes una doctrina favorita, en algún momento las pisotearé. Así que nada más te aviso, perdón. Así que página 15, esta es una de las adiciones que hemos hecho a esta capacitación. Tomé toda la enseñanza y la condensé en 9 puntos. Así que si quieres un resumen, este es. Bien, entonces es muy simple. Número 1, la sanidad divina es el derecho y responsabilidad de todo creyente. Bien, si eres cristiano, tienes un derecho para administrar sanidad, un derecho para ser sano y una responsabilidad para administrar y la responsabilidad de ser sano. Eres un anuncio caminante para la sanidad de Dios, no para el diablo y sus obras. Tienes que tener sanidad divina, ser sano y vivir en sanidad divina. No es lo que quiere Dios, es sanar, enfermar y así una y otra vez. Es simplemente que estamos en el campo de batalla, pero no tenemos que ser ese campo de batalla, sino que tenemos que ser anunciantes de las grandezas de Dios. Así que número 2, cualquier impedimento para la sanidad de cualquier creyente, no cualquier persona, dije cualquier creyente, el obstáculo es que no creas. Así que lo puse así a propósito, por cualquier cosa que trata de detenerte, no es de Dios. Dios no te detiene o no te va a evitar de administrar sanidad o ser sanado. Entonces, si hay algo que intente evitar que te cures, no es de Dios, es del diablo. Lo más fácil es recordar Lucas 10:19 y Mateo 16:18, donde dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Entonces, si alguien te trata de detener, es una puerta. Simplemente patéala y sigue adelante. Así que nada debería oponerse a ti. ¿Entendemos? Muy bien, muy simple. Si lo estás haciendo conforme a la Biblia, nada se pondrá enfrente de ti. No quiere decir que nada te enfrentará, sino que nada prevalecerá. Dice que ningún arma contra ti prosperará. No dijo que nunca habrá un arma que se forme en contra de ti, sino que no prosperará, es lo que dice. Así que toda la idea es de que hay armas en contra tuya, no prosperarán. Bien, entonces puede que se forme algo en tu contra, puede ser nuevamente una colina formada enfrente de ti, pero no puede quedarse ahí. Así que, número 3, Dios no es nuestro problema, Él es nuestra ayuda. Eso significa que cada vez que te encuentras con algo que parece intentar detener una sanidad o tratar de contener una sanidad, automáticamente, regularmente, no vas a Dios y dices, Señor, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué estás dejando que esta persona siga enferma? Porque eso toma diferentes formas, hablaremos de eso, pero tienes que darte cuenta que Dios está detrás de ti, el enemigo delante de ti. Básicamente, Dios está diciendo que venzas al enemigo. ¿Cómo vencerlo? Para avanzar y muestre su victoria. ¿Okay? Número 4. Cualquier obstáculo para la sanidad es parte del enemigo. Bueno, es un obstáculo. La gente piensa que hay una fortaleza y eso pues es del enemigo, ¿cierto? Hay cualquier resistencia cuando ministras sanidad o cuando intentas recibir sanidad por ti mismo, cualquier resistencia es de parte del enemigo, no de Dios. Dios no está reteniendo la curación de nadie, diciendo, bueno, cuando hagas esto bien, cuando recibas esto fuera de tu vida, te sanaré. Cuando saques esto de tu vida, te sanaré. Jamás Dios dice eso. Muy bien. No está en su vocabulario, lo probaremos a medida que avancemos en estos próximos 3 días. Entonces quiero que sepas esto, que lo único simplemente es victoria. Una vez que reconoces eso, te niegas a aceptar la derrota y sigues avanzando. Todo lo que te aparezca enfrente lo destruyes. Es así de fácil. Es lo más fácil que he enseñado. Desde que como enseñé un formulario del IRS, de la oficina de rentas. Tienes que poner esto y reconcilia y todo eso. No es nada complicado. Es extremadamente simple. Así lo quiere Dios.
Cuando quería luz, simplemente dijo que sea luz. Y cuando Jesús quería que alguien sanara, adivina qué, decía, sé sanado. No entraba en consejería, yendo estas cosas, tratando de descubrir todos sus pecados. Jamás lo hizo. Simplemente hizo eso. Sí, tenemos que hablar de la gente acerca de su pecado, claro, pero no en cuanto a su sanidad. Si él no tratara con personas que son pecadores, no habría tratado con ninguno de nosotros. Amén. Porque si el pecado detiene el poder de Dios, entonces nadie aquí somos salvos, porque estamos llenos de pecado antes de ser salvo. Amén. Entonces el pecado no detiene el poder de Dios. Cada vez que alguien dice que el pecado detiene el poder de Dios, lo que están diciendo es que Satanás es mucho más poderoso y Dios no es tan fuerte como parece. Es una mentira. Donde hay mucho pecado, la gracia hace mucho, abunda aún más. Muy bien. Número 5. Cualquier enfermedad o dolencia puede ser superado por un cristiano si el cristiano ejerce fe y poder. Muy simple. Bien. Cualquier enfermedad, no importa qué. Número 6. El enemigo no es un obstáculo serio y puede ser vencido por cualquier cristiano usando las herramientas y armas disponibles proporcionadas por Dios. Bien. Número 7. El enemigo solo puede ser verdaderamente derrotado con armas espirituales y no con armas naturales, carnales, diseñadas por el hombre. Bien. El hombre ha encontrado formas de, no de sanar. Cualquier cosa, cualquier médico te va a decir que no pueden curar, sino que ponen al cuerpo en un estado en el que se cura solo. Dios nos hizo para sanarnos a nosotros mismos. Si todo está en la atmósfera adecuada, tu cuerpo sana solo. Así que es la voluntad de Dios que siempre estemos sanando, ¿no es cierto? Si Él no hubiera querido eso, entonces no haría que nuestros cuerpos se reparen a sí mismos. Y sí lo hacen, es así de simple. Así que lo que ha hecho el hombre es que ha hecho armas en contra de las enfermedades que no erradican las enfermedades, sino de hecho pueden matar ciertas cosas, pero no erradicará por completo algo. Siempre hay un potencial de que regresen de nuevo y el único método efectivo que algo que es en contra del enemigo es obviamente por medios espirituales que tenemos que derrotarlos. Ahora, de nuevo, cada uno de estos podríamos pasar una sesión o quizá más cada uno de estos puntos, pero en fin. Número 8. Cristianos y no cristianos sin fe para ser sanados. Pueden ser sanados cuando un cristiano ejerce la autoridad del reino en ese momento. Esto es muy importante, pero lo hemos demostrado una y otra vez. Cada vez que un muerto resucita, demuestra que la persona que está siendo ministrada no tiene que tener fe. Bien, porque están muertos, no tienen fe, no hay fe ahí, ¿cierto? ¿Entiendes? Entonces, ellos no están firmes en la fe, esperando a que los resucites. Y no están, bueno, ahí están, ¿verdad? En fin. Número 9. Toda enfermedad y dolencia es obra del enemigo y debe ser derrotada cuando y donde quiera que aparezca. Ahora, una vez que tengas esa mentalidad, todo empieza a cambiar. La otra cosa es, en cuanto a esto, ese último ahí, que es la obra del enemigo ser derrotado. Uno de los puntos principales que nos ayudó a caminar hacia adelante es simplemente esto. No importa si es un dolor de cabeza o el VIH, lo tratas igual. Exactamente. Escucha, solo hay un remedio. ¿Sí? Un solo remedio, la sangre de Jesús. No hay 10 remedios diferentes. Dios no envía diferentes tipos de poder. Él no tiene un poder sanador que salve el poder sanador. No está en el cielo ajustando arcos para ver qué tipo de poder necesitas. Lo que Dios tiene es vida. Y si tienes a Jesús, tienes vida. Y la vida echa fuera la muerte en cualquier forma. Y la muerte en forma de bebé se llama enfermedad. Así que no importa qué es lo que tiene la persona, no aplicas un remedio diferente. El remedio es siempre el mismo. De hecho, les daré unos ejemplos a medida que avanzamos. Ahora, página 16, ya deberías haberlo leído. Esos son los principios básicos. No voy a pasar por ellos en este momento. Puedes verlos ahí. Puedes ver cómo hacemos las cosas ahí.
y habla de, bueno, casi todos se basaron en el hecho de que vi a gente haciendo esto. Incluso antes de estar en el ministerio hice un voto a Dios de que si alguna vez estuviera en una posición en la que estuviera ministrando no haría estas cosas solamente porque son incorrectas. Así que las eliminamos, hicimos esas partes integrales del ADN, del genoma, podría decirse. Entonces, lea eso porque es muy importante, especialmente el hecho de que este tipo de postura te ayuda y mantiene las cosas limpias y claras. Bien, entonces pasemos a la sección 1. Sección 1. Y la mayoría de ustedes han escuchado de John Lake, sepas algo de él, no es una clase de historia, no vamos a hablar en detalle acerca de su vida, pero hay algunas cosas que podemos aprender de su vida en lo básico aquí. Yo diría que nos ayudarán a aprender cómo ministrar sanación y también el estudiar su vida podemos ver algunas cosas que automáticamente nos desafían y desafían las tradiciones de hombre que tenemos en la iglesia hoy. Vamos a ver un par. Primero, nació el 18 de marzo de 1870 en Ontario, Canadá. Tenía 16 hermanos y hermanas. Para cuando tenía 21 años, 8 de esos hermanos y hermanas habían muerto después de una enfermedad. En ese punto es interesante porque John Blake no estaba caminando por la calle un día y dijo Dios, ahí está John Lake, le voy a ungir con sanidades. Eso no fue lo que pasó. Él tenía enfermedades, experimentó eso en su familia. Lo que recordaba eran fúnebres, cementerios y funerales. Así que la enfermedad y las dolencias tuvieron un gran impacto en él y aprendió a odiarlas. Y esa es la clave. Si deseas ser eficaz ministrando sanidad, tienes que aprender a odiar la enfermedad. Okay. La Biblia dice odiar al mal, y la enfermedad y dolencia son malas, son la maldad. Así que puedes ir al Dallas Children's Medical Center y mira cuántos niños inocentes tienen tanta enfermedad y ahí te das cuenta lo malvado que el enemigo es. Bien, tenemos que aprender a odiar la enfermedad. En 1896, cuando tenía 16 años, se salvó en la reunión del Ejército de Salvación y se mudó a Estados Unidos, cruzó la frontera, no fue muy lejos en ese momento, y luego a los 21 años, en 1891, fue ordenado como ministro metodista. Nunca entró en el ministerio metodista, pero ahí fue ordenado. Ahora, y dice que de hecho empezó con periódicos, empezó a investigar un poco. De hecho, yo hice una investigación de eso. No he visto prueba de eso, así que bueno, en fin, nada que importe demasiado, solamente quiero ser preciso. Pero en 1893, cuando tenía 23 años, se conoce a Jenny Stevens. En realidad era Newbury, Michigan, y Jenny Stevens tenía problemas cardíacos congénitos por prácticamente toda su vida. Y al mismo tiempo, muchos de los, cuando el Dr. Lake, bueno, le llamaban Dr. Lake, más tarde tenía tan buenos resultados en ministrar sanidad que su congregación le empezó a decir el doctor. Así que nunca fue oficialmente un médico, no tenía título ni nada, pero me oirán decir Dr. Lake, solo por costumbre. Pero bueno, cuando empezó a escuchar de la curación, cómo la mitad de sus hermanos habían muerto a los 21 años, y empezó a ver esto, y había otros 5 miembros, así que de los 8 que quedaron, 5 de los que sobrevivieron también tenían otras enfermedades. Su hermana tenía cáncer que amenazaba su vida, 2 hermanas de hecho que desarrollaron cáncer, un hermano que tenía problemas cardíacos graves. Casi toda su familia tuvo enfermedades y dolencias graves. Así que, mientras estaba en las afueras de Chicago, en algún punto escuchó acerca de este hombre, John Alexander Daly, quien tuvo un tremendo ministerio de sanidad como parte del mayor ministerio de sanidad en el siglo XIX y principios del XX. Pero por cómo murió, eso ha disminuido su popularidad, lo cual es una lástima, porque en cuanto a la curación, su ministerio era fenomenal. Así que el Dr. Lake se enteró de Daly, lo que estaba sucediendo, y fueron a Chicago y fueron sanados instantáneamente en los servicios de la iglesia, en las casas de curación que tenían, y regresaron completamente sanos. Y John Lake dijo, ¿sabes qué? Nos mudaremos a Chicago
En realidad, esa es otra historia, pero bueno, vamos a movernos para que pueda estudiar la sanidad divina, para que pueda practicarla y enseñarla. Bien, ese es un punto importante. No simplemente fue casualidad, lo buscó, fue tras ello, lo estudió, dijo voy a aprender hasta el punto en que pueda hacerlo y enseñar a otros para que automáticamente muestra que no solamente estaba clamando a Dios, Señor, úngeme, dame poder, dame un don, dijo quiero entender la sanidad para poder ministrar y así fue como el doctor Daly, así le llamaban, así lo llamaban, eso fue lo que hizo. La enseñanza sobre la sanidad era muy factual y puedes verlo, no voy a entrar mucho en eso, pero si ves su vida, ves la progresión y lo que él enseñó y luego cada vez que John Lake estudió bajo él, John Lake encontró algunas cosas que realmente lo hicieron aún mejor y encontró algunas cosas en las que Daly estaba equivocado y lo corrigió y comenzó a obtener buenos resultados y luego hizo lo mismo hasta el final. Así que verás este patrón de personas que Dios, no voy a decir que está derramando revelaciones, pero yo diría que la iglesia está despertando a la verdad que ha estado en la palabra de Dios todo el tiempo. Bien. Así que veremos algunas de estas cosas y estamos aprendiendo de que lo que solíamos pensar son hechos, o que pensábamos que eran hechos, no son necesariamente hechos. Y así, mientras empezamos a despojarnos de esto y esto, descubrimos lo que es central, porque hay muchos diferentes ministerios de dones, incluso cualquiera de los dones del Espíritu. Puedes conseguir a alguna persona puede hacer que la otra sane, aunque no tengas el don de sanidad. Esa es una de las primeras preguntas. ¿Tengo que ser bautizado con el Espíritu Santo para hablar en otras lenguas o tengo que tener un don de sanidad para ministrar sanidad a otros? La respuesta es no tienes que tener el don. En Marcos 16 se nos ordena que hagamos un ministerio de orar por otros, imponer manos y que sanen. Es por fe simplemente. Y no me importa quién eres, cada vez que impones las manos sobre un enfermo, tendrás que tener fe de que esa persona, de que su enfermedad o dolencia ya ha sido pagada. Bien, y una vez que lo aprendas, comenzará a funcionar para ti. Y de nuevo, verás esto a medida que avancemos. Así que no me quiero brincar de más. Avancemos un poco más rápido. Debido al éxito de este ministerio, John Lake empezó a estudiar y no se mudó de inmediato a Chicago, se quedó ahí donde estaba por un tiempo y llegó a ser un anciano y diácono en la iglesia de Daly a una distancia. Entonces Daly fue uno de los primeros, de hecho, además de John Wesley, que iniciaron grupos de casa. Comenzó esto que se llamaba Amigos de Sion. Eran personas que estaban de acuerdo con las enseñanzas de Daly. John Lake empezó una en su casa y empezaron pequeñas confraternidades y pequeñas iglesias. Eran ancianos y diáconos en ese momento. Y más adelante, incluso antes de que se mudaran allí, del 1893 hasta el final, Ginny Lake comenzó a mostrar signos de cardiopatía congénita otra vez y empezaron a tratar de orar por ella y que sanara y se empeoró y empeoró y empeoró y empezamos a entender esa enseñanza de sanidad y en un punto hubo dos instancias en su vida que fueron muy reveladoras. Número uno, tenía un problema cardíaco muy serio, como dije, casi muere. Daly oró por ella y sanó y se curó y estaba bien. Y les daré más detalles sobre eso a medida que avancemos, pero quiero hacer hincapié que había otra cosa, que imagínense cómo era esta gente. En la iglesia de Daly, si tomabas medicamentos, no eras miembro de su iglesia. No estaba permitido. Más tarde se estableció una ciudad, de hecho, como a 40 millas al norte de Chicago, llamado Sion, Illinois. Sigue estando ahí. Él la fundó, se mudó allá con unos 4,000 acres. Su gente se mudó allí, construyeron una iglesia, su iglesia, y no tenían doctores, sin ninguna farmacia. Nada de eso estaba permitido en la ciudad. No se permitía alcohol, no se permitía comer cerdo. Quiero decir, era muy, muy estricto.
sobre cómo hacían las cosas. Y si estuvieras allí, si eras miembro de la iglesia, no ibas a médicos ni tomabas medicina, si era su posición. Y siempre que Jenny se enfermaba, no acudían a los médicos en esta... imagínense cómo era tan fuerte en esto. Un momento, Jenny estaba visitando a una amiga y su niño de 4 años se acercó de esa persona, encontró un arma y llegó el niño con el arma y pensó que era un juguete, se la apuntó atrás de Jenny y le disparó en la espalda. Y se quedó esa bala junto a su columna vertebral. La recogieron, llamaron a John Lake, quien estaba trabajando ahí en la ciudad, aún tenía un trabajo regular ahí en la ciudad. Entró e inmediatamente cerraron la casa, la cerraron, pusieron una persona en la puerta principal, dijeron solamente gente de Sion puede entrar. Dijeron que no entre nadie a menos que sea alguien de Sion, es decir, que creen como nosotros creemos. No llamaron a médicos y estamos hablando de un disparo de arma, no estamos hablando de una enfermedad. Y básicamente comenzaron a orar. Y después en el transcurso de 24 años, bueno, como 18 horas más o menos, mientras oraban, de hecho la bala salió de la espalda y cayó en la cama y su herida sanó al estar orando. Bien, a la gente dice, bueno, ¿y cómo es posible que no vemos cosas así ahora? Bueno, parte de eso es la postura que tuvieron. Cuando no tienes otra opción, tiendes a ver mejores resultados, honestamente. Siempre se preguntan, bueno, ¿por qué hay tantos milagros en África? Bueno, yo estuve ahí en el 97, un pastor local me asombró cómo la gente empezó a administrar sanidad a la gente y dije, ¿cómo logras que la gente haga esto? En los Estados Unidos tengo que hablarles del griego y del hebreo y regañarlos, amenazarlos y decirles que si no se sanan van a ir al infierno. Sí, entonces así. Sí, tú simplemente les enseñas, vamos a un descanso, cuando regresas la iglesia es ya doble porque salieron, ministraron sanidad, llega, ¿cómo le haces? Nunca olvidaré, dijo, oh hermano Curry, nosotros no tenemos hospitales aquí en todos los rincones. Aquí o confiamos en Dios o morimos. Y yo dije, wow, no me necesitas aquí. Sí, más bien te necesitamos a ti allá. En fin, hicieron ese tipo de postura y sanó. Otro punto, estaba muriendo de esa enfermedad cardíaca. De hecho, enviaron un telegrama a Dali, porque es lo que tenían como comunicación. Diariamente oraba Dali a las 9:30 de la mañana. Entonces, básicamente estaban viendo el reloj. Y le enviaron le enviaron un telegrama diciendo, estoy orando, ella vivirá. Así que ella recibió el telegrama, así que a las 9:30 oraba por todas las peticiones de todo el mundo y estaban ahí y decían, ok, a las 9:30 está el reloj y Jenny miró y dijo, bueno, son las 9:30, ahora debe haber orado, así que yo creo que ya estoy sana. Y se levantó, estaba sana. Nunca reconoció que ella podía hacer todo lo que tenía que hacer y sin problema alguno. Y de ese momento en adelante jamás tuvo problemas cardíacos. Así operaban. Así que después que Dali se mudó, en realidad John Lake se mudó primero a Chicago y luego se mudaron a Zion y estaban ahí. Más adelante, después de que murió en 1907, en 1906, a principios de 1907, el mensaje pentecostal, tienes que recordar, no había mensaje pentecostal, nadie entendía el bautismo del Espíritu Santo. Dali no creía en hablar en otras lenguas cuando no le entendía, de hecho lo condenó. Digo muchas cosas al respecto, principalmente porque no lo pensó, no se le ocurrió a él. Entonces, como si no se le ocurrió a él, pues no me gusta, algo así. Como que no era de Dios, esa era su posición casi en todo. Pero bueno, en fin. De hecho, falleció en marzo de 1907 y más o menos por ese tiempo Carlos Purim fue a la ciudad a predicar el bautismo pentecostés. F.F. Bosworth, que también era miembro de la iglesia y de ahí de la ciudad de Sion, él y su hermano recibieron el bautismo del Espíritu a principios del 1907 y en octubre de 1907 John Lake recibió el bautismo del Espíritu. Luego, 6 meses más adelante, tienes que entender esto, ha estado practicando la sanidad durante 10 años ya
y después recibe el bautismo del Espíritu Santo en el 1907, en mayo de 1908. En 6 meses después, es misionero en Sudáfrica, que baja automáticamente para allá, va para allá, y dijo, esto es territorio completamente nuevo. Dijo que el pentecostalismo aún no ha llegado ahí. La iglesia de Dali estaba ahí, y empezó a conectar con ellos. No entendían el mensaje pentecostal, pero él vino y dijo, creemos en sanidad divina, y dijo, pero hay un poder adicional y necesitas ese poder adicional. Y así consiguió que toda la iglesia fuera bautizada en el Espíritu Santo, y muy pronto la iglesia de Dali se hizo una iglesia pentecostal y comenzaron lo que llamaron la misión de fe apostólica de Sudáfrica, y esa misión creció como John Lake estuvo ahí como 5 años, 1908 al 1913. De hecho, se fue el 1 de febrero de 1913, así que eh, eh, así estuvo todo ese tiempo. Pero en 6 meses, después de haber llegado en mayo de 1908, el 22 de diciembre, el padre de... Jenny Lake murió. Ahora hay una controversia de cómo murió. John Lake estaba de misiones en el Sahara, y como solían cuando había viajes misioneros, muchas de las personas que habían sido miembros de la iglesia de Dali estaban muy en contra del mensaje pentecostal. Entonces, lo único que hacían era que colectaban agua de lluvia, era la única agua que tenían. Así que tenemos evidencia de que miembros de la iglesia ponían veneno en esas cubetas de agua, y al paso del tiempo Jenny se puso a poner mal y peor, y ella murió 12 horas antes de que regresara John de su viaje misionero. En cuanto murió, este grupo de personas insistió en que la enterraran, de manera que John no estuviera allí ni siquiera en el funeral. Y la razón por la que la querían enterrada es porque para ese tiempo habían visto el poder de Dios, al punto de que tenían miedo de que si él regresaba antes de que la enterraran, la resucitaría de entre los muertos y el mensaje se difundiría aún más. Así que la enterraron. A la mayoría tenía ya en ese momento tenía 7 hijos. La mayoría de los hombres ya hubieran regresado a casa. Dijo, necesito que vengan, necesitan ayudar con los niños, y se quedó ahí 4 años, de hecho. Y ayudaron a hacer nacer el avivamiento que cambió a África. Y hay muchos testimonios. De hecho, hay un libro que se llama Escritos de África. He compilado mucho material escrito por Lake mientras él estaba allá, y hay tantos testimonios diferentes. Es fenomenal. Uno de los testimonios era un hombre quien tenía una carreta tirada por caballos, y el caballo fue atropellado por un automóvil y estaba tirado en la calle desangrando casi por morir. Entonces alguien vio al Lake y dijo, oye, tú puedes sanar, ven, sana este caballo. Lo vio y dijo, ok, Dios, pon en ridículo a estos hombres. Oró por los caballos, por el caballo. La herida sanó y se paró el caballo. Y desde entonces la iglesia estaba llena. Señales y prodigios. Lo hace funcionar, ¿ok? Después de eso regresó. La mayoría de ustedes saben, cuando regresó a Estados Unidos en 1914, asistió a la fundación a la fundación de las Asambleas de Dios en Hot Springs en el 1914. Después de ahí subió a Spokane, Washington. Estuvo ahí del 1914 hasta 1920, cuando comenzó lo que se conoce como salas de sanidad divina. Tenían ya 100,000 sanidades confirmadas en esos 5 años. Son como 20,000 al año, lo que es increíble, para ser honesto, especialmente para entonces, porque solamente tenían 16 técnicos de sanación divina capacitados, solamente 16 personas que estaban trabajando en salas de sanidad, y vieron 20,000 sanidades, que es más de 1,000 por persona, más o menos 3 al día, sanidades cada uno. Hay mucho más que eso, que hablaremos después. 1920 se mueve a Portland. Dice, bueno, Spokane es el portal espiritual y el poder de Dios está ahí, lo puedes hacer ahí. No, es la palabra de Dios, así es como lo hace. Y dijo él, me iré a Portland y también ahí habrá sanidades. Y de nuevo, 100,000
curaciones confirmadas de 1920 a 1925. Su iglesia en Portland fue llamada la Iglesia de Hombres de Negocios en un momento dado que estaba compuesta predominantemente por gente de negocios y sucedieron cosas tremendas, sanidades, ya sabes. A estas alturas también debería recordarte que Blake se volvió a casar en 1913, al final de 1913, con su segunda esposa Florence. Florence era taquígrafa y se sentaba en primera línea y escribía todos los sermones. Si no fuera por ella, no tendríamos sus sermones el día de hoy. Así que se sentaba al frente y tomaba todas las notas en taquigrafía. Entonces, del 1925, 1920, fue por California, fue a Texas, a Houston, comenzó una iglesia ahí. Tenía un joven con él que estaba entrenando para el ministerio, que había sido salvo en su iglesia en Portland en 1924. Y ese hombre se llama Gordon Lindsay, que empezó Cristo para las Naciones aquí en Dallas. Gordon estuvo con él en Houston, tenía 17, 18 años, tuvo que regresar a Spokane, dejó a Gordon ahí y dijo, trata de dirigir a la iglesia. Y duró unos 6 meses y Gordon regresó a Portland, donde terminó casándose. Y finalmente, en pocas palabras, de hecho, regresaron aquí a Shreveport, empezaron Voz de Sanidad, luego se mudaron a Texas, continuaron Voz de Sanidad. Y siempre le doy a siempre le dio crédito a la enseñanza del Dr. Lake por su entendimiento de la sanidad. En 1935 falleció el 16 de septiembre, tenía 65 años, que es demasiado joven de acuerdo a la Biblia. Me gusta que hizo una declaración, dijo, la vida que he recorrido, mi cuerpo está cansado, agotado, y él dijo, he vivido una buena vida. Eso, la mayoría de los dos hombres, he mantenido el ritmo que la mayoría de los hombres no podían haber seguido. Y luego, en un momento, fin de semana de día del trabajo, su esposa Florence dijo, ya sabes, estás cansado, quédate en casa, iré a predicar esta mañana. Así que cuando regresó ella, él lo encontró, había tenido un derrame cerebral y durante unas 2 semanas estuvo entrando y saliendo, parecía que mejoraba. Estaba ahí estaban orando, ministrando por él, se mejoraba, parecía que estaba todo bien, se iban y poquito después de eso falleció, que es otra cosa que debemos aprender, no te rindas hasta que está hecho. No solamente cuando tienes algunos resultados y empiezas a ver mejoras, no es tiempo de rendirte, tienes que terminar el trabajo, tienes que seguir empujando al enemigo, porque si dejas de empujar, el enemigo regresa y mata muy rápidamente. Así que peleas hasta que ganes. Amén. Entonces son puntos importantes que estaremos recogiendo a medida que avancemos. Como murió en septiembre 16, 1935, está enterrado en Spokane y hemos estado ahí. Tenemos algunas fotos que esperamos que les muestre a lo largo del entrenamiento, así que tomaremos un descanso ahora.